con amor. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su adorada esposa en este segmento de todo lo que es nuestra familia, su legado, todo lo que implica el poder que el Padre nos ha dado a cada uno de los miembros de la familia para poder llegar a cumplir con ese propósito que el Padre tiene establecido para cada uno de nosotros. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Buenos días, sí, qué gozo siempre iniciar, ¿verdad? Tenemos una frase de con el pie derecho o de buena manera o de la mejor manera, y no hay mejor manera que considerando a Dios y considerando su propósito, particularmente en la familia y en el matrimonio, porque son dos instituciones que Él diseñó, que estableció y que siguen siendo vigentes mientras esta tierra exista y hasta que Él regrese será la manera en que Él estableció que gobernáramos, disfrutáramos, diéramos fruto en esta tierra. Así que siempre es una bendición comunicarnos, comunicar buenas nuevas, ser portadores de su palabra, revisarla juntos. Así que les damos la más cordial bienvenida y a quien la está viendo ahorita, mamá, papá, hijo, joven, y a quien la verá después. Es un gozo estar juntos delante del Padre para considerar tal como Él pensó, tal como Él intencionó la familia, el matrimonio y todo este principio y base de la sociedad. Nos quedamos la vez anterior en orando como familia por la familia, ¿verdad? La oración es una vía de comunicación con Dios, de ida y de regreso, y Él estableció una manera de tener comunión a través de la oración con Él. Decíamos la anterior vez, los consejos prácticos es determinar un tiempo de oración para interceder por la familia, considerando nuestra familia, nuestra casa, ¿verdad? Ampliemos los horizontes, consideremos nuestra casa, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, suegra, yernos, todos ellos son nuestra casa, así que considerémosla y tengámosla en el tiempo de oración. Roguemos porque cada uno de los integrantes de nuestra casa conozcamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro suficiente Salvador y portador de nuestra vida, de esa vida eterna que Él nos da. Aún a los que le conocen, que vayan más allá, ¿verdad? Que sigan caminando, no se queden solo con esa buena nueva de la salvación, sino vayan justificación, transformación, santificación y sigan creciendo en la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor. Supliquemos porque aquellos que no le conocen a uno, ¿verdad? Lleguen a entender la plenitud de vivir para Dios. Los que ya le conocen, que sigan creciendo en entendimiento y en sabiduría para con Él y para con los hombres. Así que esa fue el consejo práctico de la anterior ocasión y vamos hoy entrando entonces en el tema, el punto que revisamos cada semana, que es la plataforma del amor de nuestro Padre Celestial. Así es, y en la plataforma del amor de nuestro Padre, vemos que en Juan 13, 34 y 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse unos a otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué mandamiento nos está dando el Señor? El amarnos unos a los otros no es opcional, es un atributo que expresa que somos a su imagen y semejanza. Y esto lo debemos entender muy bien porque dice que somos hechos a su imagen y semejanza.
Y si Él es amor, pues ¿qué nosotros debemos de reflejar? Pues ese mismo amor con el que Él nos ha enseñado a amar a los demás. Dicho amor es como Jesús nos amó, dio su vida por cada uno de nosotros. Fíjense, dice la palabra que Él derramó hasta la última gota de su sangre. O sea, dio su vida completamente por cada uno de nosotros. Vino a esta tierra a servir. Dejó ese lugar de ser rey para venir a esta tierra y ser como uno de nosotros. Vivir, servir para nosotros. Él nos enseñó ese modo de servir aquí en esta tierra. Se humilló haciéndose hombre y siervo. Fíjense, es un acto de humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo, el servirnos a nosotros, un rey sirviendo a sus siervos. Esto es algo tan importante para nuestras vidas, para ver ese ejemplo que Él nos puso, con mansedumbre y humildad. Así nosotros somos luz en este mundo cuando testificamos con nuestra conducta el amarnos los unos a los otros a la manera de Jesucristo, no a nuestra manera, porque nuestra manera siempre es como nos gusta, como sentimos, como queremos, como necesitamos, como creemos que debería de ser. Y Jesucristo no nos enseña así. Amar es totalmente como Él lo hizo, con esa humildad y mansedumbre, con esa sencillez de su corazón, no como el mundo nos ha enseñado a amar, ¿verdad? Si me porto bien, si me hacen las cosas, si estoy de buenas, si yo me lo merezco. No, no, no. Es como Jesucristo nos ha enseñado, ese amor incondicional. Ahora entrando al punto de orar nosotros por cada uno de los miembros de nuestra familia. Y a veces somos de una visión corta porque solo consideramos a la familia nuclear, esposo, esposa, hijos, aquí en casa. Pero nuestra familia completa, estamos hablando de la consanguínea ahorita, es todos los integrantes de nuestra casa, todos. La familia de la fe, pues es todos los integrantes del cuerpo de Cristo. Pero ahorita hablando de la familia de casa. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Reina Valera en 1960. En todo tiempo, orando en todo tiempo, un día sí y otro también, una vez sí y otra vez también. La oración es un atributo de comunión con nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo vino y enseñó que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Bueno, para que se haga en la tierra como se hace en el cielo, la oración es un elemento clave. Es ponernos de acuerdo con Dios, es permitir que el Espíritu Santo nos revele la voluntad del Padre. Porque en la oración, que es una pista de dos sentidos, Él también nos habla. Habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos empieza a revelar la palabra. Por eso tan importante, en algún momento hablábamos de orar la palabra. Fíjense, aquí dice, en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Y está escrito Espíritu con mayúscula. Quiere decir en el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Ponga usted ese cuidado, pon tú joven ese cuidado. De decir, Señor, quiero que esto sea en el Espíritu. Anhelo que el Espíritu Santo me revele esta oración. Y entonces, cuando oramos, cuando le pedimos a Él que se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿En cuál tierra? Pues en primer, la tierra de mi corazón. Que sea una buena tierra donde la palabra dé fruto abundante de justicia. En la tierra de nuestro matrimonio, siendo ya no dos, sino uno. Permaneciendo unidos en Él, en esa unidad que Él nos muestra. Y luego como familia, con los hijos, siendo uno en Él, como familia siendo uno en Él. Esa es la oración en el Espíritu, porque físicamente
seguimos siendo un esposo, es Rocío y es Roberto, pero en el espíritu somos uno, para Él somos uno. Y ese entendimiento nos lo da el Señor. No con repeticiones infructuosas, sino realmente considerando que Él nos revele su palabra. Por eso es un tiempo especial, es un tiempo que deben ustedes apartar, que deben tener ese momento particular. Apague el teléfono, apague el televisor, separe ese tiempo, váyase a su recámara o donde esté, ¿verdad? Pero tenga un tiempo, no está para nadie porque está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tiempo de oración en el Espíritu, tiene ese marco y ese lugar apropiado. Y dice, velando con toda perseverancia. Velar se refiere a estar atentos y firmes, siendo muy conscientes de esa intercesión por cada uno de los miembros de la familia. No como jugábamos encantados, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Señor, te pido por toda mi familia. Amén. No, para Dios somos uno. Él conoce el corazón de mi esposa y conoce mi corazón. Y sabe que tenemos una serie de elementos y necesidades y pensamientos diferentes, porque Él nos hizo de manera particular. Aún cada hijo, nosotros tenemos 5 hijos y entonces por cada uno hay que establecer esa petición, ese nombre y decir, porque conocemos el corazón de cada uno de nuestros hijos. Así dice la palabra, fíjese, que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, conociendo el corazón de nuestros hijos, entonces podemos interceder por ellos. Imagínense cómo es nuestro Señor Jesucristo ahí a la derecha del Padre. Él conoce a Rocío y a Roberto y a cada uno de nuestros hijos, a Alicia, a Aviv, a Abraham, a Ana y a Areli. Y entonces cuando intercedemos por cada uno de ellos, Dios conoce su corazón y Jesucristo dice, Padre, te ruego por Roberto. Y así debe ser nuestra oración. Estableciendo claramente el nombre, conociendo el corazón. ¿Conoce usted el corazón de su papá y de su mamá, si es que aún viven? De sus hermanos, de sus sobrinos, de su nuera, de su yerno. No tiene que ser específico en la intercesión. Por eso dice, velando en toda perseverancia, atentos, personalizados. Para Dios no somos multitud. Dice que Jesucristo estuvo en esta tierra y veía a cada persona y tenía compasión de cada uno. Él reconocía, en la multitud reconoció a aquella mujer con ese problema. Cuando él dice, ¿quién me tocó? Y le dicen sus discípulos, maestro, pues aquí somos una multitud. Pero él sabía particularmente y conocía la necesidad de cada uno. Así será nuestra oración y nuestra intercesión, velando y perseverando por cada uno. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó a orar. También nos dio un fundamento en la oración y particularmente en el matrimonio. Fíjese cómo dice en Mateo 18-19 de la versión de la Reina Valera. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Los cónyuges ya somos 2, es Rocío y Roberto. Para el Padre somos uno, pero contamos esa intercesión, pero además imagínense, se pone de acuerdo Rocío y Roberto. Pero a la derecha del Padre está nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya somos 3 los que estamos poniendo delante del Padre nuestras peticiones. Y dice que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, acerca de cualquier cosa, de las que es voluntad de Él, que quiere que se haga como en el cielo, así se haga en la tierra, no será hecha por el Padre. ¿Qué poder tiene la oración y el acuerdo como matrimonio? Y si además lo hacemos en familia junto con nuestros hijos, imagínense lo que el Señor va a contestar. Va a contestar esa petición porque es conforme a su voluntad que se haga en la tierra.
pedir conforme a su voluntad. Por eso es necesario leer la palabra para conocer su voluntad, ¿verdad? La frase, que se haga como Dios manda. Recuerdo, seguramente a usted se le dijeron sus papás, sus abuelos: hijo, pórtate como Dios manda. Hijo, ve a la escuela y sé como Dios manda. Hijo, ve a esa reunión y compórtate como Dios manda. Pero pues para que no sea solo una frase, compórtate como Dios manda, necesitamos conocer la voluntad del Padre y orar para que, conociendo esa voluntad, se haga en nuestras vidas. Y esa es la oración. Esa es una parte fundamental de esta comunión a través de la oración con el Padre. El que, conociendo su voluntad, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento conforme a su propósito y a su favor para con nosotros. Por eso en Mateo 21-22, también de la Reina Valera, dice: y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Está nuestro Señor Jesucristo platicando con las hermanas de Lázaro y les dice, ¿verdad? Ellas dicen: sí, mi hermano resucitará en el tiempo de la resurrección. Y le dice él: ¿no te he dicho que si crees todo es posible? Y entonces resucita Lázaro en ese tiempo, en ese momento. Así que todo lo que honra y glorifica al Padre, que lo pidamos en oración, Él nos lo dará, lo recibiremos. Aquello que edifica nuestras vidas conforme a su propósito. Hay veces que escuchamos que alguien dice: pues está orando y no sucede. Bueno, en realidad la pregunta es si lo que estoy orando corresponde a lo que el Padre sabe que necesito. Porque a veces pedimos cosas innecesarias, inútiles, pero nuestro Padre, que ve realmente en nuestro corazón, sabe y está dispuesto a hacer aquello que es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Conocerle, profundizar en su amor, entender el propósito que Él tiene para mientras estemos en esta tierra. Acuérdense, somos extranjeros aquí, todos regresaremos a Él. Él está pendiente de que eso se cumpla, su soberana voluntad. Pero acepta como buen padre. Nosotros sabemos lo que nuestros hijos necesitan y sin embargo estamos dispuestos a escuchar aquello que nos piden, aquello que dicen: papá, mamá, me podrías dar, o podríamos hacer, o podríamos tener tal cosa, y sabemos cuál es aquello que necesitan, que es fundamental, y cuál es aquello que es una petición incluso a veces circunstancial. Nuestro Padre también conoce esas peticiones, las que son conforme a su corazón y aquellas que son circunstanciales. Por supuesto que actúa en las que son fundamentales y aún las circunstanciales. Está atento a aquellas que son conforme a su voluntad y que edifican nuestra vida. Sí, la oración que trasciende porque es conforme al corazón del Padre. Esa oración debe de ser de acuerdo a los intereses de nuestro Padre, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice Filipenses 1, del 9 al 11, en la Nueva Versión Internacional, dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, la gloria y alabanza de Dios. Y podemos ver que el amor, dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio de la palabra y lo que agrada a Dios. Nuestra oración así debe de ser, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, es lo que debemos de orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. Decíamos hace un rato que a veces nuestras oraciones, o muchas de nuestras oraciones, son conforme a lo que nosotros pensamos o queremos. Está muy enfocado en nuestro yo, en lo que yo necesito, no en lo que Dios quiere. Y aquí nos habla perfectamente de acuerdo a lo que debe de ser, ¿verdad? Como a lo que agrada a Dios. Esa debe de ser nuestra oración, enfocarla
en lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Como lo decía mi esposo, conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros familiares, esa debe de ser nuestra oración. Dice también, así podrán discernir lo que es mejor, porque la sabiduría que viene de lo alto es eterna. Y así es, la sabiduría que proviene de Dios es la correcta, es la que necesitamos. No la sabiduría que proviene de nuestro sentir, sino la que viene de Dios. Esa es la sabiduría perfecta porque es la que Dios quiere para nuestras vidas. Y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, porque Él viene pronto. Y así es, debemos de estar a cuentas con nuestro Dios, mantenernos limpios, puros, para cuando Él venga, ¿verdad? Dice que debemos de estar con esas, como dice también en su palabra, donde dice que las vírgenes estaban listas con ese aceite en sus lámparas, listas para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que así estemos listos, listos para cuando Él venga, estemos delante de Él con esa atención de saber que hemos sido preparados y estando atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Esto es cuando Él mora en nosotros al haberle entregado nuestra vida. Qué importante es estar pues listos para este tiempo, que Jesucristo esté morando en nosotros, que estemos dando ese fruto de justicia para Él, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Todo es por Él y para Él. Para eso estamos en esta tierra, no para cumplir nuestros deseos y solo hacer lo que nos gusta, sino ¿para qué? Para alabar a nuestro Dios, para que todo sea para Él y por Él. Para eso, ese es el propósito que estamos en esta tierra, para agradarle solo a Él. Y porque cada uno de los integrantes de nuestra familia les sea revelada la verdad. Nuestras oraciones así deben de ser, ¿verdad? Para que a cada uno de ellos les sea revelada esta verdad que ahora nosotros conocemos, que ahora hemos entendido hasta el día de hoy lo que necesitamos para nuestra vida, y es su palabra revelada cada día a nuestra vida. Y dice Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estar dando gracias por cada uno de nuestros familiares es tan importante y es algo que a veces decimos, pues, ¿cuándo, Señor, sucederá? Dios tiene el tiempo correcto para cuando Él le conozcan y le sea revelada esta verdad. No cesar de dar gracias por cada uno de ellos. El no cesar es no dejar de hacerlo en todo tiempo para que nosotros y nuestra casa seamos salvos. Bueno, nosotros en nuestra familia, muchos hay todavía inconversos, pero no cesamos de dar gracias a Dios por cada uno de ellos, porque sabemos que Dios tiene un tiempo específico y diferente para cada uno de ellos, pero no debemos de dejar de orar por cada uno de ellos. Nuestra oración es todos los días, en todo tiempo, haciendo memoria siempre de nuestras oraciones de cada uno de ellos, teniendo consideración de cada uno de ellos, de nuestra familia. Aún así ya haya tardado ya muchos años el Señor, pues permanecer en Él, permanecer en esta oración que debe ser constante, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el honrar a Dios. Y a veces pensamos que ya ha pasado tanto tiempo que a Dios se le va a olvidar, y no, a Él no se le olvida. Por eso orar, porque Dios les dé esa sabiduría, les sea revelada a cada uno de ellos y llegue ese tiempo en el que le conozcan. ¿Para qué? Para que honremos a Dios a través de que ellos le conozcan. Y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de nuestro Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Él sea revelado a través de sus vidas, en cada uno de ellos,
para que le conozcan, que Él es el único Dios verdadero, es el único camino que tenemos para conocerle. Es la verdad. Entonces, esa es nuestra oración, que cada día podamos acercarnos a Él y pedirle, interceder por cada uno de nuestros familiares, de toda esta familia que le necesita conocerle y que ellos puedan saber que hay un Dios verdadero. ¿Y cómo podríamos entender o considerar un consejo práctico para que en nuestras oraciones esté incluida toda nuestra familia? La misma palabra siempre nos dice, oremos la palabra. Hay tantas referencias como las que hemos ahorita estudiado, ¿no? Esta cita, no dejar de dar gracias por ellos. Otra cita que dice que si creemos, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Cada promesa de parte de Dios, recordar esa promesa, es orar esa palabra para cada uno de nuestros familiares, ¿no? Aquellos que ya le conocen y que ya están en el camino de la verdad, pero aquellos que aún no le conocen, ¿verdad? Todos, haga usted un recuento, ustedes jóvenes, hijos. Es tan importante considerar delante del Señor a nuestra familia, porque imagínense, esa es una muestra de amor que a lo mejor ellos ni saben, ni lo decimos para que ellos lo conozcan, sino lo sabe Dios, que ese familiar, que ese nieto, que ese yerno, que ese sobrino, está en nuestras oraciones, que lo ponemos delante de Él, que le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que intercediendo por Él haya ese entendimiento, esa luz a su vida, esa circunstancia. Muchos nos llega a suceder que le consideramos en oraciones en un tiempo de dificultad, en un tiempo de quebranto de la salud, en un tiempo de una decisión complicada, difícil, pero debe ser una intercesión constante el que lleguen al conocimiento de Él, el que la plenitud de nuestro Señor Jesucristo esté en ellos. Y es una promesa del Señor. Serán salvos tú y tu casa. Como decía Josué y lo declara, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa, su casa. Identifique su casa. Su casa es esa extensión. Mire y extienda su tienda, sus sobrinos, sus tíos, sus abuelos, todos los que aún están en esta tierra, serviremos al Señor. Imagínense servir, ponga por un momento su entendimiento en esa verdad de parte de Dios. Serviremos al Señor, yo y mi casa. Imagínese esa oración. Señor, yo y mi casa servirá, pues está mi tío tal, mi abuelo, mi sobrino, mi yerno, mi nuera, mi nieto. Y claro, cada quien por su nombre, cada quien por su nombre en esa circunstancia. Hay veces que pedimos, bueno, sí, que estudien una carrera para que sean algo. No, fíjese, porque son en el Señor alguien, es que pueden desarrollar cualquier actividad, pero es porque ya son, no es porque vayan a ser cuando tengan esa capacitación escolar, es que ya que sean en el Señor, para que esa buena tierra de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, haya ese fruto que agrade a Dios, no lo que nos agrada a usted y a mí, porque en ocasiones vemos solo lo circunstancial, solo lo que estos ojos físicos están mirando, pero cuando oramos en el Espíritu, oramos la vida eterna, oramos no solo nuestro Padre en esta tierra, sino el regreso al Padre. Imagínese regresar como familia, servir como nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuvo en esta tierra sirvió, entregó su vida por usted y por mí. Ese es un servicio enorme. Entonces, declarar como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué declaración, qué profundidad, qué alcance, porque alcanza a toda nuestra casa. Así que el consejo práctico de esta semana: interceda por su familia.
ore la palabra. Ore lo que Dios le ha mostrado en su palabra, su propósito y su voluntad. Esa es la petición que hoy levantamos delante del Señor, para que cada uno de nosotros pueda interceder por su casa, para que nosotros y nuestra casa seamos salvos, para que nosotros y nuestra casa le sirvamos al Señor. Que sea una semana llena de intercesión por sus casas, en el nombre de Jesús. Buena semana y buen día. Amén.